Yo ahora tengo pendiente en algún momento que no tenga que hacer tantas labores administrativas, pero escribí un libro que se llame Educar se dice de múltiples maneras. Es muy bonito porque, por ejemplo, en la Torah sabemos que en hebreo moderno Jinuj es la palabra que se usa para educación, pero cuando uno va y busca la raíz Het Nun Haf en el Tanaj, en la Biblia hebrea, uno encuentra que ahí tienes al primer fundador de ciudades, que es Hanoch, y entonces coincide la raíz. Y también de pronto tenemos ordenar, por ejemplo, al ejército, también es la raíz Het Nun Haf. Het Nun Haf también tiene que ver con innovar, de ahí la palabra de la fiesta Hanukkah. Entonces empieza a ponerse la cosa difícil, porque ¿cómo se decía educación en la época de la Biblia? Bueno, he contagiado a muchos alumnos y hay gente que ha escrito tesis al respecto. Si las quieren consultar son gratis y están en línea. Y así empezamos a ver que inclusive la palabra educación, si entran a mi oficina, es de lo poco que tengo en mis pizarrones mágicos, que dicen una etimología muy bonita, que es del siglo, me parece que el siglo XV, que es falsa, les digo a mis alumnos, porque también estudié letras clásicas y entonces les digo, no es cierto, nunca existe esto en los clásicos, pero ahí les va la etimología falsa. Para los que buscaban verdades absolutas, como decía Shulamit Aloni, no sé si existió, pero la metáfora es bien bonita. Entonces la etimología es falsa, pero es muy bonita. Porque educación es, si buscan en la palabra, viene de dos palabras en latín. Dicen ex ducere, que quiere decir ex, hacia afuera, ducere como conducir, deducir, quiere decir sacar aquello que tiene ya el ser humano en sí mismo y que se exprese. Entonces es muy bonita. Y la otra raíz es de educare, que por ejemplo Julio César o los romanos usaban para formar al ejército. Es decir, que coincide curiosamente con la raíz Het Nun Haf de la Biblia hebrea, porque quiere decir poner en orden algo. Es decir, si tenemos a un ser humano frente a nosotros, es ponerlo en orden. ¿Cómo? Así. ¿Por qué? Porque así es. ¿Por qué no haces eso? Le decía yo a Angélica. El otro día cuando tenemos nuestras conferencias mañaneras en el pasillo de la universidad, es que hay cosas que así son. Es decir, en esta sociedad se hace así. Tú no metes los dedos al enchufe porque lo digo yo. ¿Me entienden? Ahí no hay así, a ver, ¿quieres expresarte? A ver cómo quieres. No, a ver, estas cosas no se hacen porque yo sé que es mejor para ti. Pero tenemos la otra raíz que es de, ¿y cómo logramos que esa persona saque todo lo que tiene dentro y se exprese? Les dije que era una etimología falsa, pero bien bonita. Y entonces encontré el otro día que hay una frase que está en Mishlei, en Proverbios, que dice Hanoch lanar al pi darko. Dice, ahora lo voy a traducir porque ya la traducción es una interpretación. Hanoch lanar al pi darko, gam ki yaskin lo yazor mimena. Dice, educa al joven según su camino, y ahí en su camino tenemos un montón de problemas que se entienden por su camino, pero vamos a traducir por su camino, y aun cuando envejezca no se apartará de él, de su camino. Y hay toda una serie de intérpretes, como, bueno, obviamente Rashi, que interpretó todo y dio una opinión acerca de todo. Hasta hay un chiste, ¿no? Que le dice su esposa, la esposa de Rashi, el gran intérprete medieval en la zona de Ashkenaz, que hoy en día sería el este de Francia, le dice, oye, ese vestido no te queda bien, y su esposa le dice, ¿también vas a interpretar eso? Porque sabemos que interpretó toda la Torah, interpretó todo el Talmud, era todo un sabio en la zona de la campaña en Francia, en la actual Francia. Y bueno, entonces Rashi tiene una postura de cómo se tiene que leer esa frase, y así otros intérpretes después de Rashi. Y es muy interesante porque coincide con esta etimología falsa del latín que les dije. Es decir, educa al joven según su camino. ¿Cuál? El que el sabio sabe cuál es el camino del otro. Es decir, yo soy tu educador, yo te tengo que indicar cuál es tu camino. Pero también se puede leer, y eso es lo bonito de las frases judías, es que se puede siempre leer de otra manera. Las famosas 70 caras que tiene la Biblia hebrea.
en el sentido de decir, no, 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 el educador tiene que ser suficientemente sabio como para entender a la otra persona y saber cuál es su camino, no imponerle un camino que no le corresponde. Bueno, y van a decir, ¿y el Dalai Lama cuándo llega? Entonces, lo que les vengo a decir es que cada vez más estoy convencido de que para que nosotros logremos ser innovadores, tenemos que en realidad no mirar hacia atrás, sino mirar, no hacia adelante, sino mirar hacia atrás. Uno de mis filósofos favoritos, bueno, uno de tantos, que es de estos transterrados que nos trajo la Guerra Civil Española a partir del 39 a México, que se llama Eduardo Nicol, decía que justamente ser original era regresar a los orígenes. Entonces no era ser innovador en el sentido de buscar algo y tratar de eliminar lo viejo, sino tratar de ver hacia atrás y a partir de eso poder decir cómo hacían las cosas, porque les digo algo, en la humanidad, en todas las culturas, y cuando digo todas las culturas, son todas las culturas, tenían una gran capacidad de entender quiénes éramos como seres humanos. Y más o menos eso es lo que puedo hoy por hoy definir como educación. ¿Qué es lo que entendemos por seres humanos? ¿Qué es lo que queremos de nuestros niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres, ancianos, ancianas? Es hacia dónde vamos en lo individual, hacia dónde vamos en lo colectivo, imponiendo a veces el camino y a veces escuchando cuál es el camino que cada uno tiene que recorrer. Y bueno, esto me lo ha dado pues el ir siendo chismoso, preguntando en otras tradiciones, aprendiendo cómo se dice en otras lenguas. Por ejemplo, en alemán tienen varias formas de decir educación, pero una de ellas es Bildung, que tiene que ver con Bild, imagen, pero siempre un filósofo va a hacer trampa con el lenguaje y entonces va a jugar con él y hará cosas maravillosas. En fin, y yo por ejemplo hice mi tesis de doctorado sobre Martin Buber, que tiene sobre dos aspectos muy interesantes, que uno es el aspecto de la traducción. Él tradujo la Biblia hebrea junto con su amigo Franz Rosenzweig, también otro filósofo alemán que estuvo a punto de convertirse, pero yendo a una sinagoga en las afueras pobres de Berlín encuentra a los jasídicos y en ese momento dice, no hay que convertirse al cristianismo, sino lo que hay que hacer es hacer de nuestro judaísmo algo vívido, algo vibrante, no una cosa, ¿cómo se los pongo en palabras que se puedan decir? En algo cuadrado, acartonado. Y ellos traducen la Biblia y entonces y además Buber es el primer gran sistematizador de los cuentos jasídicos por la granja de su abuelo, y por otro lado él fue el que fundó en Israel todo lo que era la educación de adultos. Todavía en Alemania él va a tener una gran importancia hacia todos los filósofos y los judíos en general le decían el maestro Buber, y entonces yo dije, ¿cómo se pueden conectar? Si alguien quiere saber cómo se pueden conectar, les recomiendo mucho mi tesis, me escriben o la buscan y está publicada en línea, pero quiero llegar finalmente al Dalai Lama. Es decir, a mí me invitan, un día conozco en los congresos internacionales de filosofía, esas cosas existen, y una colega rusa, yo expuse, por ejemplo, la filosofía de la educación de los mayas tojolabales, que son un pueblo que viven hasta el día de hoy en Chiapas. No voy a hablar de ellos, pero si gustan, pues podemos conversar de ellos. Y cómo eso cambió la forma en la que concebimos al ser humano, a nuestra relación del individuo frente al colectivo, etc. Y lo expuse en la Universidad de Atenas. Entonces yo hablando de los tojolabales en inglés en la Universidad de Atenas, y me contactó una colega rusa que traduce del tibetano al ruso. Esa gente existe. Y entonces nos pareció muy interesante lo que hacía uno, lo que hacía el otro, y ya, terminó el congreso, nunca supe de ella, y hace como año y medio me escribe y me dice, Renato, tenemos unos fondos porque estamos tratando de entender hacia dónde tiene que ir la educación en el tercer milenio. ¿Eso qué quiere decir? No es el siglo XXI, como quedamos con Norma, porque eso para efectos de nuestro encuentro quedaba corto. Es decir, el tercer milenio es del año 2000 al año 3000. Entonces imagínense,
tremenda tarea nos pusimos, pero bueno, siempre cuando hay que hacer una carrera larga hay que dar el primer paso. Y entonces estuvo convenciendo a mucha gente para que empezáramos un diálogo sobre qué gente de la India, de Europa, de Asia, de universidades japonesas, un colega argentino que trabaja en la Universidad Federal de Río de Janeiro y un servidor nos invitaron a tener como este diálogo que duró 9 meses en línea y que estábamos como diciendo por dónde tiene que ir la educación, porque parece ser que ese modelo escolar que promete, digamos, un trabajo pero que no siempre cumple, que además ya está muy desgastado desde que se inventó en el siglo XIX. Para los que no lo sepan, la escuela como la entendemos hoy en día no existió siempre, sino que es una creación de un pensamiento sistemático tipo Hegel, Fichte, etcétera, todos los alemanes, y la implementación con Guillermo de Humboldt, en fin, no voy a entrar en esos detalles. Y fue muy interesante porque después de discutir con la mayoría éramos filósofos de la educación, no todos, hay gente que hacía políticas educativas, lo que está pasando en Australia, cómo se están implementando las evaluaciones estandarizadas, por qué a los maestros no les parece, pero cómo logramos que, digamos, se logre una evaluación y una mejoría constante. ¿Acaso es que el papel del maestro está desgastado? Hay otros espacios de educación que no los tenemos en la mira. ¿Cuáles deben ser las funciones de la educación comunitaria? ¿Cuál debe ser la educación de la mujer en el tercer milenio? En fin, una serie de preguntas. Fueron 2 días en la ciudad de Dharamsala, como les decía, que está a 1 hora y media en avión desde la ciudad de Nueva Delhi. Y el segundo día tuvimos un intercambio con el Dalai Lama que iba a ser de media hora, que acabó siendo de 3 horas y nos invitó a comer. Es, junto con la reina de Inglaterra, la persona que ha visto más líderes mundiales pasar por su mesa, saludarlos, es decir, estuvo en la comida hablando con algunos colegas del Che Guevara y de Castro, que conoció a Fidel Castro, conoció a tal y conoció a tal, cumplió 84 años. Y lo que él propone es una cosa muy interesante y nos lo trajo como aportación, algo que dice una educación basado en la ética laica o secular, se podría traducir. Y uno dice, qué extraño, ¿no? Ya Yehuda les dijo, el budismo es una de las tradiciones, y uso la palabra tradición y no religión a propósito, porque no es teísta, no hay que creer en un dogma, no hay que creer en absolutamente nada. El judaísmo, desde Maimónides, dice que para ser judío hay que creer en 13 cosas, pero ya muy pronto Hasdai Crescas lo criticó y Nachmanides le dijo que no estaba de acuerdo. Bueno, ya saben, eran judíos. Pero bueno, o sea, la idea es que, por ejemplo, el Islam tiene básicamente 5 principios de fe, todo lo demás es Sharia, que es la discusión. No les dije, pero también tengo un maestro que me enseñó filosofía árabe medieval, una de las cosas más apasionantes, y que dice uno, ay, ¿a qué horas voy a estudiar todas esas cosas? Más del 80% no está traducido al español, sí al inglés. Y entonces, claro, todo el mundo diría, diálogo interreligioso, pero el Dalai Lama representa una de las facciones del budismo que justamente el budismo no cree nada, a diferencia del hinduismo, que se separa en el siglo VI a.C., que tienen 4 grandes palabras, el hinduismo, o Mahavakya, o grandes palabras, que no son palabras, son frases. El budismo dice no hay que creer ni siquiera en esas 4 palabras, y desarrolla a lo largo de los siglos, por lo menos del siglo VI a.C. hasta el siglo XI después de Cristo, toda una tradición de liberación del ser humano que no tienes que creer en absolutamente nada, ni siquiera que Buda existió. Si Buda no existió, no pasa nada. Y bueno, es muy interesante porque el Dalai Lama ha tratado de llamar esto que él le llama secular ethics, o como lo traduje yo, ética laica, y que después de preguntarle, porque decía, ¿cómo que el Dalai Lama está hablando de ética secular? Es muy interesante porque dice, todos los pueblos del mundo, indistintamente de lo religioso, y por religioso él entiende la parte ritualística, si nos hincamos y hablamos en árabe y decimos Allahu Akbar, o hacemos Shaharit, Minha y Arbit, los 3 rezos en el judaísmo, o no somos judíos ateos, ¿sí? Hay algo que comparte el ser humano.
Y en resumidas cuentas lo que dice el Dalai Lama creo que es interesante. Es decir, no centrarnos, como dijo Yehuda, en las diferencias. Es de tú, por ejemplo, no sé, rezas así, yo rezo asado, yo no rezo, Dios no existe. No, Dios sí existe, Dios es la mesa. No, la mesa no puede ser Dios. En fin, podemos estar toda una humanidad y 3 milenios discutiendo esas cosas, o podemos hacer algo diferente, dice el Dalai Lama. Y es tomar ciertas cosas. Dice, la educación, dice, occidental se ha centrado en la razón. ¿Qué tanto sé? ¿Qué tanto paso un examen? ¿Qué tanto sé? Es racional. Dice, y el problema con la ética es que tiene que ver con, él dice, la mente y el corazón, como grandes metáforas. Dice, cuando uno tiene compasión por los otros seres vivos, por los otros seres, es decir, el Dalai Lama, obviamente como buen budista y como líder del budismo tibetano, por ejemplo, dice, una persona no puede ser ética con su compañero si patea a un perro, por ejemplo. Sí, es parecido a lo que en la tradición judía es Adam lejaveró, o sea, cómo se relaciona una persona con otra persona. Uno no puede decir yo soy muy ético y, como les digo a mis alumnos, patear embarazadas en la tarde. O sea, se busca en la ética, según el Dalai Lama, y regreso al Dalai Lama, en tener una educación que sea racional, pero que también tenga que ver con cuestiones emotivas, emocionales. Y él ha aplicado, tienen todo un sistema tibetano de educación que no voy a abordar porque no conozco a detalle, pero han implementado, por ejemplo, en cárceles en la India, meditación, que no es una cuestión teológica, no es una práctica religiosa, hay muchas variantes de meditación, de cómo poder estar uno conectado con uno mismo, y esto lo han aplicado en cárceles, en escuelas, no importa si son, para los que tal vez no lo tengan muy presente, y ahora pues justo es uno de los problemas mundiales. La India es una sociedad que tiene muchas tradiciones religiosas, culturales, étnicas, lingüísticas, ¿sí? Por eso Bollywood tiene tantas películas, porque hacen la misma en hindi, luego lo hacen en marathi, luego lo hacen... Entonces la misma película que hacen 7 y salen diferentes lenguas, por ejemplo. Entonces es una sociedad tan rica que lo que dice es que podemos hacer ciertas cosas en común, y esto se ha aplicado en sectores musulmanes en la India, en sectores hinduistas, en sectores budistas. Bueno, los budistas tienen esa tradición. Y para ir cerrando, lo que dice es, a mí, y yo estoy muy agradecido, dice el Dalai Lama, de que me hayan dado asilo a mí y a toda mi gente aquí en la India. Y dice, pero yo crecí con la filosofía de la India. Y cuando alguien dice eso, es sabiduría, de verdad es respetable de entender. Por ejemplo, en cuestiones de la mente, en sánscrito hay 17 categorías, y nosotros tenemos mente. Ajá, en ese sentido es impresionante. Y lo que dice es, yo aprendí tanto de la India, y llego a la India en 1959 para encontrarme que se les ha olvidado su propia filosofía. Dice, yo me he encargado de enseñarles la filosofía de la India a la gente de la India. Y uno dice, es verdad, a veces se nos olvidan nuestras propias raíces. Entonces, pues vamos a hacer supuestamente un gran congreso el año que entra. Como también todos los filósofos de la educación somos humanos, hay faltas de comunicación, no nos ponemos de acuerdo. Pero la idea es tratar de llevar a las diferentes culturas hacia una educación de los seres humanos que sea distinta, que no sea nada más la repetición, cosas que han dicho autores latinoamericanos. Tal vez el más famoso es Freire, pero no el único, de la educación bancaria, en donde yo deposito un conocimiento en ti que tú devuelves en un examen y después se te puede olvidar, sino cómo nos tratamos el uno al otro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la ética, que es, digamos, una de las cuestiones fundamentales en toda cultura y en toda civilización. Entonces, pues yo siento que la tradición judía, y la dejo así de amplia, la cultura judía tiene mucho que aportar, siempre y cuando entienda que otras culturas tienen cosas similares, cosas diferentes. Y bueno, pues en fin,